Estamos estudiando toda la Biblia y vamos en el libro de Jeremías, porque es necesario que nosotros leamos toda la Biblia, porque toda fue inspirada por Dios. Y hemos visto varias cosas de Jeremías. La característica que tal vez más se conoce de él es que era el profeta que lloraba. Y recuerdo que con uno de nuestros hijos que lloraba mucho, uno de sus tíos dijo, pues el nombre que le queda mejor es Jeremías. No se llama así, se llama de otra manera, pero ¿por qué lloraba Jeremías? Lloraba en el Antiguo Testamento como lloró el Señor Jesús en el Nuevo Testamento. Y la razón era la misma. El Señor Jesús vino para hablar la palabra de Dios, para traer a cada persona al arrepentimiento, invitarla mucho antes de que ocurra el juicio a que reconozca sus pecados, se arrepienta y vuelva al Señor, venga al Señor. Y la razón por la que Jeremías lloraba y por la que el Señor lloró es porque con esos llamados de arrepentimiento no hubo respuesta como debió haber. Algunos sí, un pequeño remanente. Y gracias a Dios, yo creo que en esta tierra, en muchos lugares, hay ese tipo de personas que de todo corazón se han vuelto al Señor. Y Jeremías nos da como como las características o lo que debe hacer una persona para volver al Señor. Lo que nos separa de Dios es el pecado. A los no creyentes, a los que no han recibido al Señor Jesús, pues eso los tiene separados de Dios. Y la Biblia nos dice que a esas personas, sobre todo los que han escuchado y aún no han recibido al Señor Jesús, la ira de Dios está sobre ellos. Pero todavía se habla de salvación. Todavía nos reunimos hoy, día 12 de abril, hablando de que hay un remedio para el pecado, de que hay salvación, de que hay posibilidad de perdón, pero un perdón completo. Esperamos que con la ayuda del Señor Jeremías nos guíe un poco en ese camino, por si alguien lo está buscando. Pero Jeremías también cuestiona a los que son del pueblo de Dios, porque también, como expresó nuestro hermano Josué en la oración, tenemos la presión del mundo de pecar, la presión de mirar a otro lado que no sea el Señor, la presión de levantarnos ídolos y confiar más en personas o en ideas o en filosofías que en el Señor. Y eso también lo ataca Jeremías. Bueno, vamos rápidamente a hacer un recuento de lo que hemos visto en la sesión 1 y 2. Jeremías es el profeta que llora, como lo haría el Señor más tarde, porque el pueblo no quiso arrepentirse y volver a él. Fue enviado Jeremías al reino de Judá, el reino del sur. Israel hoy en día es un solo país, más pequeño que lo que fue en tiempos bíblicos, pero está unido. En aquel tiempo en el que habló Jeremías estaba dividido. Y el reino del sur fue el que más duró. Y a ese reino fue mandado Jeremías. Sin embargo, en su corazón y en algunas de las profecías que él habló, incluye a todo el pueblo de Israel. Para Dios, el pueblo de Israel nunca dejó de ser uno solo. Y la
La razón de la división fue puramente humana, el pecado, la debilidad humana. Fue enviado al reino de Judá y él profetizó antes, durante y después del cautiverio. El cautiverio ocurrió hace unos 2500 años. Ellos fueron transportados a Babilonia por su pecado. Jeremías fue apartado desde antes de nacer con un propósito. ¿Cuál? Llevar la palabra de Dios a Judá, a Israel, también habla de Israel, el reino del norte, es decir, las dos divisiones de Israel, y también a las naciones, habla de varias naciones, como 15. El Señor no solamente miró a los judíos en el Antiguo Testamento, sino también miró a los gentiles. Como hoy en día no mira solo a los creyentes, ni solo a los que creen en Él. También mira y también pedirá cuentas a los que no quieren tener nada que ver con Él. Y también a los creyentes. Jeremías fue incomprendido, no creído y rechazado por su mensaje. Durante 40 años que duró su ministerio, esto fue la característica. Más o menos como los creyentes del día de hoy, ¿verdad? Que muchas veces son rechazados o marginados por ser creyentes. Y cuanto más fieles quieren ser al Señor, tanto más problemas reciben. El secreto del servicio y el secreto para nosotros también hoy en día es la manera como llegamos al Señor y la manera como mantenemos la comunión con Él. Cuanto más estrecha es, tanto más encuentro ánimo en medio de este mundo de pecado, de rechazo, este mundo tan ajeno a Dios y a los creyentes. El secreto del servicio de Jeremías fue estar enteramente tomado, cautivado por el Señor. Ardía dentro de él como un fuego. Y eso mismo puede ser la experiencia de un creyente hoy. Y conocemos creyentes hoy que son así, muy, muy fogosos con el Señor y deseando ajustar su vida y vivir su vida con Él cada día. Gracias al Señor por estos ejemplos que tenemos también el día de hoy. Jeremías testifica en los últimos días de Judá. Nosotros estamos en los últimos días antes del juicio. Estamos en el último tiempo. Jeremías profetiza durante el reinado de los 5 últimos reyes de Judá. Josías, a ver si no me olvido de ninguno. Joacás, Joacim, Joaquín y Sedequías. El último rey de Judá y el último rey de Israel fue Sedequías. Después de Sedequías no ha habido más reyes en Israel. Hoy en día, ¿qué tienen? Un primer ministro, no un rey. El próximo rey de Israel será el Señor Jesucristo. Y será rey para siempre. Bueno, el mensaje de Jeremías, pues como habló en los últimos tiempos del reino de Judá, y nosotros estamos en los últimos tiempos de este mundo, pues es muy, muy conveniente para nosotros, porque vivimos en los últimos tiempos, antes de la venida del Señor. Bueno, en todo el libro de Jeremías brilla la comunión de Jeremías con el Señor. Nosotros hemos venido al Señor en cierto momento, le hemos entregado nuestra vida
Y desde entonces estamos tratando de crecer, buscando servirle, buscando ser útiles a Él, buscando aprender, conocerlo más. Pero muchas veces, en medio de toda esa trayectoria, necesitamos que el Señor venga a nosotros con su ánimo, con sus palabras, que nos hable, que nos dé consuelo. Y esto hizo el Señor durante todo el tiempo con Jeremías. Su trabajo fue muy duro. Hablar para no ser escuchados. Entonces uno diría, ¿para qué hablar? Sin embargo, el Señor siempre alentó a Jeremías a hacerlo. Aun cuando le prohibieron entrar al templo para hablar la palabra de Dios. En ese caso, otro creyente es otro, digamos así, de los que quisieron obedecer al Señor en ese tiempo de tanta oposición. Baruc lo hizo en vez de Jeremías, porque Jeremías le fue prohibido hablar en el templo. Y el Señor le dijo varias veces a él, yo estoy contigo. Y el Señor nos dijo lo mismo a nosotros. ¿Es difícil el servicio hoy en día para el Señor? Sí. ¿Hay desánimo porque no siempre tenemos resultados de lo que hacemos? Sí. ¿Hay lágrimas? ¿Hay desvelos cuando queremos servir al Señor? Sí. Pero el Señor Jesús dijo, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Todos los días. Es decir, la misma promesa que recibió Jeremías. También la promesa de que el Señor estaría con él como poderoso gigante. Y por eso él duró tanto, porque muchas veces atentaron contra su vida. Muchas veces lo pusieron en una cárcel donde era muy difícil sobrevivir. Pero en lo que entiendo, murió de muerte natural, de anciano. El Señor lo guardó, estuvo con él como poderoso gigante. El Señor le dio a él su palabra en medio de la aflicción, cuando tenía momentos bajos de ánimo, de aflicción. Le dijo, conviértanse ellos a ti y no te conviertas tú a ellos. Que es la tentación del día de hoy, ¿verdad? Seguir al Señor es tan difícil. Pues yo sigo con los que no la pasan tan mal como yo, como creyente. Y el Señor nos dice, cuidado, no te conviertas a ellos. No hagas como los enemigos de Dios. Más bien que ellos se conviertan a ti, que ellos busquen a Dios al verte a ti. Jeremías representa al creyente fiel y al remanente obediente en medio de la decadencia general. Y tal vez varios de los creyentes que hay aquí representan o forman parte de ese grupo de personas que el Señor ve en este mundo, que aunque el mundo está como está y tiene todas las tentaciones que tiene y que ofrece, siguen fieles. El Señor nos ayude a todos los creyentes que estamos aquí a pertenecer a este grupo selecto, pequeño, pero muy, muy importante para el Señor. ¿Cuál fue el mensaje de Jeremías en el tiempo del fin? ¿Qué podemos aprender de él para el tiempo actual? Pues lo anterior era repaso, pero ahora abriremos el libro de Jeremías, capítulo 1, versículos 13 al 16.
Jeremías 1, versículos 13 al 16. Sí. Si quieres leer, por favor. Vino a mí palabra de Jehová por segunda vez diciendo: ¿Qué ves tú? Y dijo: Veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte. Me dijo Jehová: del norte se soltará el mar sobre todos los moradores de esta tierra, porque he aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán y pondrán cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén y junto a todos sus muros alrededor y contra todas las ciudades de Judá. Y a causa de toda su maldad, proferiré mis juicios contra los que me dejaron e incesaron a dioses extraños y la obra de sus manos adoraron. Gracias, hermano. La visión esta de un imperio que viene del norte para llevar los cautivos es una predicción antes de que ocurriera de la venida de Nabucodonosor, rey de Babilonia, que vino para conquistar Jerusalén. En 3 ocasiones vino, en 3 incursiones, y cada vez se llevó más cosas, y en la última destruyó todo. El templo que había fue destruido, la ciudad quedó en ruinas, y solo quedaron los pobres de la tierra. Del norte, Babilonia es más o menos lo que hoy es Irak, tal vez un trozo de Irán, de Pakistán, toda esta zona. Y en toda esa zona reinó Nabucodonosor. Y la razón por la que el Señor envió a este emperador que castigara con el cautiverio a los de Judá fue por 2 razones: su pecado y su idolatría. Eso no se usa hoy en día, ¿verdad? Eso es solo en los tiempos bíblicos. O también hoy en día hay de las 2 cosas. Y también se nos hace difícil cada vez más hablar de lo uno y de lo otro en este mundo. O sea, lo mismo que en el tiempo de Jeremías. Pecado, desobediencia a Dios. Con la inteligencia artificial, las mentiras y los engaños han crecido. Ya no se sabe si todo lo que vemos es real o si es armado por la inteligencia artificial. Es decir, somos fácilmente engañados el día de hoy. La mentira, que es igual que la mentira de hace 2500 años o más. Sí, el ministerio de Jeremías fue más o menos en el año 627, entonces estamos hablando de sí, 2000, casi 2600 años hace. En aquel tiempo no había inteligencia artificial, ni había móviles, ni había nada de eso. La mentira tenía otras formas, pero siempre ha existido. Y la mentira es muy común en nuestro medio. Y esa es una ofensa muy grande para el Dios de verdad, que jamás ha mentido, que nunca nos ha mentido en su palabra. Eso para nombrar solo uno de los pecados comunes hoy en día. Pero también están los ídolos. ¿Y qué es un ídolo?
es algo o alguien que toma el lugar de Dios en mi corazón, que es para mí más importante y le soy más leal a eso que al Señor, o a esa persona que al Señor. Eso es un ídolo. Y eso también es muy común hoy. Inclusive la palabra ídolo se usa. Yo recuerdo haber oído en mi juventud de ídolos de la canción. Pero hay más ídolos. Y cada cosa que toma en nuestro corazón el lugar de Dios es un ídolo. Y todos sabemos que los creyentes también tenemos que cuidarnos de que haya algo que en mi corazón le quite la lealtad que solo le debe al Señor y me aparte de Él. Estas fueron las dos razones por las que los de Judá, los habitantes de Judá, fueron llevados al cautiverio y entregados en manos de Nabucodonosor. Capítulo 2, versículos 2 al 5. Habla de otra cosa. Hermano Valentín, ¿nos podrías leer? Capítulo 2, versículos 2 al 5. Anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicia de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Jehová. Está el 5. Oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí, y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Gracias, hermano. El Señor está diciendo, cuando yo saqué a Israel de Egipto, me eran fieles. Allí no había ídolos. ¿Qué fue lo que encontraron en mí los del pueblo que cuando llegaron a la tierra, aún en el desierto hicieron un ídolo, pero cuando llegaron a la tierra prometida, después de un tiempo, empezaron a buscar ídolos y a adorarlos? ¿Qué les hice? Dice el Señor. ¿Por qué esa entrega, esa devoción que hubo al principio no siguió? En el Nuevo Testamento hay una expresión que el Señor le dijo a la iglesia en Éfeso: tengo contra ti que has dejado, ¿recuerdan? Tu primer amor. Nosotros tal vez usamos demasiado jocosamente esa expresión para decir que un nuevo creyente, una persona que viene al Señor, entiende el perdón del que ha sido objeto y tiene un enorme gozo. Nosotros los que ya llevamos un tiempito y no sentimos ya lo mismo, decimos, es que está en el primer amor. Pero el Señor Jesús le dijo a la iglesia de Éfeso: arrepiéntete, vuelve a ese primer amor. Y eso nos dice a nosotros también. Si nuestra devoción por el Señor ha menguado y ahora no la tenemos igual que una persona nueva que viene al Señor recientemente, que ha venido al Señor recientemente, tenemos que cuestionarnos nuestra devoción, el gozo que deberíamos tener y nuestra comunión con el Señor debería ser aún mejor que el nuevo creyente.
No es una ventaja haber dejado el primer amor, no es una señal de madurez. Y que el Señor nos ayude en esto, porque noto que el haberse separado, porque el corazón del pueblo se alejó del Señor, por ahí empezaron todos los males. En el día de hoy lo mismo. Si nosotros nos vamos separando del Señor y ya no lo buscamos tanto, fácilmente pecamos. Fácilmente empezamos a tener más problemas. Fácilmente se nos dificulta perdonar. Fácilmente caemos en una mentira. Cada vez caemos más fácilmente. Y si nos enredamos en el pecado y no confesamos y no vamos limpiando el corazón de nuevos pecados que vayamos haciendo, entonces eso se vuelve peor cada vez. De tal manera que al final, como decía una hermana, que le había pasado esto en Colombia, dijo, no, estoy en una nevera. Quería decir ella que estaba muy lejos del Señor y el calor del Señor no lo sentía para nada. Y era creyente, ya está con el Señor. Qué triste, ¿no? Dejar el primer amor. Entonces, yo creo que un llamado que el Señor nos quiere hacer al darnos este libro de Jeremías es: volvamos al primer amor y no nos contentemos con menos. Es no sé si llamarlo un pecado contra el Señor, pero es algo malo delante del Señor dejar el primer amor. Y es algo que también nos perjudica a nosotros. Versículo 32. Valentín, si quieres leerlo, del capítulo 2, versículo 32. Se olvida la virgen de su atavío o la desposada de sus galas, pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. Ay, ay, ay. Olvidar al Señor. Sí. Dejar el primer amor es el primer paso para llegar inclusive a olvidar al Señor. Durante muchos días, dice aquí. Esto también puede pasar hoy y que el Señor nos guarde. En el capítulo 2, versículo 20, hay una expresión muy radical. Porque desde muy atrás, 2:20, porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste, no serviré. Decirle al Señor, no serviré. Es fuerte. Con todo eso, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, te echabas como ramera. No serviré. Decirle al Señor, no te serviré. Capítulo 6, versículo 16. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, ¿qué dijeron? No serviré, no andaremos. Puede ser que nosotros no lo digamos con palabras, pero podemos hacerlo con hechos. Capítulo 22, versículo 21.
Jeremías 22:21. Te he hablado en tus prosperidades, mas dijiste, ¿qué? No iré. Esta expresión está varias veces en Jeremías. Y si uno se pone en el lugar de una persona que ama al Señor, escucha esto, dan ganas de llorar. Eso dijeron. Y esa misma situación se puede presentar hoy en día, tal vez no con palabras. No he escuchado muchas personas que hablen así contra el Señor. Inclusive aquí en España, que hay más, se habla más francamente, no he oído esta expresión. Pero con hechos sí podemos hacer esto. No oiré. Tú hablaste, Señor, en tu palabra y yo he oído tu palabra, pero yo no voy a oír. Tremendo. Capítulo 22, versículos 13 al 16. He tenido que buscar así muchos versículos salteados. El libro es muy grande. Son 52 capítulos, uno de los más grandes, uno de los libros más grandes de la Biblia. Entonces, tenía que buscar algunos versículos claves que hablara de los temas generales que se tratan en el libro. Capítulo 22, versículos 13 al 16. ¿Quieres? Por favor. Hay del que edifica su casa sin justicia y sus alas sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo, que dice, edificaré para mi casa espaciosa y salas arellosas, y le abre ventanas, y la cubre de cedro y la pinta de bermellón. Reinarás porque te rodea de cedro, no comió y bebió tu padre, e hizo justicia, y hizo juicio y justicia, y entonces le fue bien. Él juzgó la causa del afligido y del menesteroso, y entonces estuvo bien. ¿No es esto conocerme a mí? Dice Jehová. Uh-huh. Se está hablando del rey Joacás, uno de los hijos de Josías. Y Joacás y Sedequías y Joacim eran hijos de Josías, vieron a su padre convertirse. El último de los reyes de Judá que buscó al Señor, que escuchó la palabra y se arrepintió y buscó al Señor, fue Josías. Y los hijos de Josías hicieron esto. No siguieron el ejemplo de su padre. Aquí está hablando de Joacás, uno de los hijos de Josías. Tu padre hizo cosas para el Señor y tú no seguiste su ejemplo. Esto también es muy actual porque también algunos de nosotros han tenido padres creyentes. Y es grave, con ese conocimiento que tiene, es más grave pecar contra el Señor, por supuesto, porque sabe la voluntad de Dios a través del ejemplo y de las palabras de su padre. Entonces, hay un pecado en rechazar el ejemplo de un padre piadoso y dejar al Señor. Y es un pecado grave, y esto pasó en Israel, y esto pasa hoy en día también. Capítulo 13, versículos 13 y 14. Luis, ¿nos podría hacer el favor?
Jeremías 13 y 14. Entonces les dirás: así ha dicho Jehová, he aquí que yo lleno de embriaguez a todos los moradores de esta tierra y a los reyes de la estirpe de David, que se sientan sobre su trono, a los sacerdotes y profetas y a todos los moradores de Jerusalén, y a los que quebrantare el uno contra el otro, los padres con los hijos, e igualmente dice Jehová: no perdonaré ni tendré piedad ni misericordia para no destruirlo. Sí. Aquí se habla de los líderes del pueblo. Reyes, sacerdotes, que se supone que eran las personas por medio de las cuales el pueblo se acercaba a Dios. Y también los profetas, los que hablaban la palabra de Dios. El Señor tiene que juzgarlos a ellos. Cuanto más el Señor nos ha dado, tanto más nos pedirá. Más responsables somos. Si el Señor nos hizo crecer en una familia cristiana, por ejemplo, y escuchar su palabra, o asistir a la escuela dominical, o escuchar la palabra de Dios, somos más responsables que aquellos que nunca han escuchado. Los que tenemos las responsabilidades, no solamente en la asamblea, sino también en la familia, como jefes en un trabajo, tenemos más responsabilidad delante del Señor. Otras personas nos siguen, otras personas nos ven. El Señor tiene que atacar esto, tiene que hablar: los reyes, sacerdotes y profetas me dejaron. Y por eso el Señor tuvo que mandar juicio sobre ellos. Cuando leemos el Antiguo Testamento, es la sensación que yo tengo, comprendemos toda la gama de pecados que existen. No pensamos que hay tantos, pero con Jeremías nos vamos dando cuenta. Con Isaías ya miramos algo, pero con Jeremías también nos vamos dando cuenta de todo eso. Lo que trae descanso al corazón es que, aunque muchos de nosotros somos culpables de toda esa gama de pecados, toda esa gama de pecados la llevó el Señor Jesús en la cruz. Y no dejó ninguno de esos pecados. Muchos de ellos solo llegamos a saberlos cuando nos convertimos, a causa de empezar a leer la palabra de Dios y de que el Espíritu Santo nos mostrara cuán malos éramos. No lo sabíamos, pero cada vez lo vamos conociendo más, cómo era nuestro corazón, y todo eso lo cargó el Señor Jesús en la cruz. Todo eso pagó. Eso es maravilloso. Este pueblo, tal como está descrito aquí, ¿merece el juicio de Dios? ¿Sí o no? ¿Qué les parece? Si nos nos llamaran y nos dijeran, ¿qué les parece? ¿Ese pueblo merece el juicio de Dios? ¿Merece el cautiverio? ¿Sí o no? ¿Qué diríamos? Si somos honestos, tenemos que decir que sí. El temor que nos da muchas veces es que al acusar a ellos, nos estamos acusando a nosotros. Como decían en Ibagué en tiempos de mi juventud, cuando tú señalas a alguien con este dedo, con 3 te estás señalando a ti. El Dios que tuvo que juzgar a Israel es el mismo Dios hoy. Es verdad que la cruz del Señor Jesús ha solucionado de raíz el problema del pecado, y es posible siempre volver al Señor el día de hoy, y siempre hasta el final,
hasta que el Señor venga por nosotros, podemos proclamar que hay perdón para el que se arrepiente y vuelve a Él. Pero el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Entonces ahora vamos con el juicio. Algunas cosas acerca del juicio. Capítulo 12, versículos 7 y 10. 12, 7 y 10. Dice así: he dejado mi casa y desamparé mi heredad. He entregado, ¿qué? En mano de sus enemigos. ¿Cómo llama al pueblo? Lo que amaba mi alma. Así es como el Señor siente acerca de nosotros también. Y muchas veces yo creo que con dolor tiene que entregarnos a las consecuencias de nuestros pecados, pero a Él le duele quizás más que a mí. Lo que amaba mi alma lo he entregado en manos de sus enemigos. Versículo 10. Muchos pastores han destruido mi viña, hollaron mi heredad, convirtieron en desierto y soledad. ¿Qué? Mi heredad preciosa. El corazón se le va al Señor en estas palabras que Él dice. He entregado lo que amaba mi alma, mi heredad preciosa. Capítulo 9, versículos 3. Versículos 3 y 5. Hicieron que su lengua lanzara mentira como un arco y no se fortalecieron para la verdad en la tierra, porque de mal en mal procedieron y me han desconocido, dice Jehová. Y versículo 5. Y cada uno engaña a su compañero y ninguno habla verdad. Acostumbraron su lengua a hablar mentira, se ocupan de actuar perversamente. Y versículo 9, ¿no los he de castigar por estas cosas, dice Jehová? ¿De tal nación no se vengará mi alma? Esto también, ese es como decía, es un pecado muy común hoy en día a todos los niveles. Mentir. Y para el Señor es gravísimo. Entonces el castigo de Dios es justo. Algunas personas, los que no se arrepienten, irán al infierno si no reciben al Señor Jesús. Eso dice la Biblia. ¿Ese castigo es justo? Sí. Porque muchos de los que tendrán que ir al infierno escucharon cómo ser salvos y no quisieron convertirse. Y a veces también el Señor permite que un creyente peque y tenga consecuencias de lo que hace. ¿Es justo eso? Sí. El Señor siempre mezcla su castigo con misericordia. Muchas veces. Pero es real que muchas veces entrega a un creyente a las consecuencias de su pecado. Capítulo 25, versículo 11.
¿Me ayudan con la lectura de este versículo, por favor? Jeremías 25, 11. 1, 2, 3. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. ¿Y eso pasó? Sí, a los 70 años el Señor obró para que pudieran regresar a su tierra. El Señor le pone límite a su castigo para los suyos y le muestra a qué verdugo los entregará. También muestra el libro de Jeremías muy claramente que a causa de que el rey de Babilonia se sobrepasó en lo que le hizo a Judá y a sus cautivos, también el Señor juzgó a Babilonia. Y hoy en día la ciudad de Babilonia no existe. El juicio de Dios cayó sobre ellos. Judá será entregada en mano del rey de Babilonia 70 años. Esto sirvió de ánimo al profeta Daniel, que vivió más adelante. Contó él los años y dijo, ya casi se va a cumplir el plazo que el Señor dijo. Y lo mismo podemos decir nosotros, el Señor prometió volver en cualquier momento. Y por las cosas que vemos, ya casi, hermanos, viene el Señor. Porque Él no retarda su palabra, Él cumple lo que ha dicho. El cautiverio, no lo vamos a mirar porque son muchos versículos, pero el cautiverio ocurrió en los días de Jeremías y él lo pudo testificar, lo pudo mirar con sus propios ojos. Y a causa de lo que vio, cómo fue arrasada la ciudad de Jerusalén, fue que escribió el libro de Lamentaciones. Es el que seguiremos después considerando. Pues el Señor cumplió esto. Ocurrió en los días de Jeremías, pero el Señor libró a Jeremías de ser castigado junto con los demás. El Señor lo guardó a él y guardó a Baruch y guardó a Ebed-Melech y guardó a otros que siguieron al Señor fielmente en esos tiempos oscuros de desobediencia general. Y también Jeremías habla de que no solo Judá e Israel, sino todas las naciones serán juzgadas. A ver si entre todos estos versículos encontramos alguno que diga exactamente esto. Jeremías 25. Versículos 13 y 14. Y traeré sobre aquella tierra todas mis palabras que he hablado contra ella, con todo lo que está escrito en este libro, profetizado por Jeremías contra todas las naciones. Porque también ellas serán sojuzgadas por muchas naciones y grandes reyes, y yo les pagaré conforme a sus hechos y conforme a la obra de sus manos. No solo Judá e Israel, sino todas las naciones. En aquel tiempo, España como tal no existía. Bueno, no con ese nombre, vino después. Pero en Mateo 25 dice que cuando el Señor Jesús venga en gloria, se reunirán todas las naciones delante de Él y serán juzgadas. España, Colombia, Paraguay,
Chile, no sé si se me escapa, Francia, Holanda, no sé si se me escapa alguna nacionalidad más que hay aquí, pero todas las naciones eran juzgadas delante de él. ¿Cómo? Honduras, claro. Venezuela. Sí, no es para alegrarnos, pero se han hecho muchas cosas malas en las diferentes naciones. Y el Señor toma nota de todo eso. Y las naciones serán juzgadas. Bueno, este es un versículo que resume la relación entre el Señor y los ídolos. Esto ocurre mucho en los profetas, porque el pueblo escogió muchas veces ídolos. El Señor tuvo que decirles muchas veces, a ver, ¿qué les dan a ustedes los ídolos? ¿Qué tienen? ¿Por qué eligen los ídolos en vez de a mí? Y este versículo resume esto, es el versículo de Jeremías 10, 9 y 10. ¿Lo leemos? 1, 2, 3. Enseñanza de vanidades es el leño. Traerán plata y oro, obra del artífice y de manos del fundidor. Los vestirán de azul y de púrpura, obra de peritos es todo. Mas Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. La diferencia es enorme. Un ídolo no puede hacer nada. En cambio, el Dios verdadero es el Dios vivo y el Rey eterno. A su ira tiembla la tierra. ¿A quién serviremos? Estas palabras de Jeremías tienen que ver con el segundo mensaje que Jeremías daba a la nación. Y es un llamado al arrepentimiento. Siempre había un llamado al arrepentimiento. El Señor en Jeremías dio un instrumento para hablar la palabra, lo hemos visto antes, pero también un instrumento que oraba por el pueblo. Eso tenemos que hacer unos por otros hoy también, por mis hermanos, hermanas y también por las personas que conozco, a todos los que el Señor pasa por delante de mis ojos. Podemos orar por ellos, que procedan al arrepentimiento, porque todavía se puede ser salvos. Un instrumento para orar y un instrumento para hablar al pueblo de la conversión. Y hemos leído Jeremías 6:16 que dice, paraos en los caminos, preguntad por las sendas antiguas. Y eso siempre tenemos que hacer. Las sendas antiguas es la palabra de Dios. Y cuando la estamos descuidando, el Señor dice, detente y vuelve a leer. Vuelve a escuchar acerca de lo que dice la palabra de Dios, que son las sendas antiguas. Y efectivamente hay varios ejemplos en el libro de Jeremías donde se ven personas que lo hacen. Perdón que voy un poco rápido, pero aparte de Jeremías hubo otros que lo hicieron. Y gracias al Señor hoy en día también hay muchos que lo han hecho, que han vuelto al Señor, que han sido sacados de este mundo y han sido perdonados y ahora viven con el Señor. Bueno, vamos a terminar con esto. El tono de Jeremías y el del resto de los profetas ya lo podemos ir adelantando.
es un poco fuerte y muy directo al pecado, llamando a las personas al arrepentimiento, mostrándoles la gravedad de su pecado, pero mostrándoles también la gracia de Dios que hay para todo aquel que se arrepiente y se convierte. Hay posibilidad de perdón y de salvación. Pero Jeremías también habla de gloria futura. En el capítulo 31, vamos a leer algunos versículos. El versículo 3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, ¿qué? ¿Me ayudan? Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. ¿Cuánto hace que el Señor te ama? ¿Hasta cuándo te amará? Con amor eterno te he amado. Por eso te prolongué mi misericordia. Por eso tenemos todavía, después de 2000 años, el mismo mensaje de perdón. Dios ha extendido su misericordia para que más personas se arrepientan y se acojan a la salvación. Y también fue así con Israel. Ese pueblo fue castigado, pero no para siempre. Y no sin que le doliera a Dios. Con amor eterno te he amado. Pasemos hasta el versículo 17. Esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová, y los hijos volverán a su propia tierra. Es el mismo pueblo que vimos en el mensaje 1, que había pecado, pero en su gracia Dios promete salvación, les da esperanza. Esa esperanza también nos mantiene a nosotros. El mal que vemos alrededor y que parece que triunfara, parece que el mal fuera más poderoso que el bien. ¿Sí o no? Tiene los días contados. El mal de este mundo tiene los días contados. En cambio, la salvación de los creyentes no tiene los días contados, es eterna. El perdón que Dios da es eterno. Vamos a pasar al versículo 31, que son muy conocidos porque son citados en el Nuevo Testamento en Hebreos. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Un nuevo pacto.
Ese pacto tendrá su cumplimiento completo cuando el Señor Jesús venga a reinar. Todo Israel se arrepienta, llore, se arrepienta y busque al Señor, crea en el Señor. Entonces ocurrirá esto. Pero a causa de que el Señor Jesús fue rechazado hace más o menos 2000 años y fue crucificado, y allí participaron los judíos y participamos los gentiles, pero a causa de que el pueblo en general no se convirtió en aquel momento, se abrió la puerta para los gentiles, para los no judíos. Y también nosotros podemos entrar, o entramos, los creyentes del Nuevo Testamento, entramos en el nuevo pacto. La primera reunión que tuvimos hoy tenía el pan, esto fue lo que quedó, y también había una copa. La copa, el Señor Jesús dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto. Este pacto del que habla Jeremías. Allí estamos incluidos los creyentes. Un pacto que Dios hizo en el que Él tomó toda la responsabilidad. Y a través de su Hijo, su sangre vertida en la cruz, se selló ese nuevo pacto. Y la Biblia dice que es pacto eterno. Allí estamos incluidos los creyentes. El mensaje de Jeremías es duro, es crudo, habla con claridad acerca del pecado, habla de un llamado al arrepentimiento, pero también muestra la esperanza que tiene una persona que se acoge al Señor Jesús. El día de hoy, una persona que ha pecado, que ha mentido, como hemos visto aquí, que quizás ha tenido ídolos, puede arrepentirse, puede convertirse de su pecado, de su idolatría, y puede tener salvación y perdón de parte de Dios. Porque la sangre del Señor Jesús fue vertida en la cruz para perdonarnos de todo pecado. Y los creyentes, los que ya hemos recibido al Señor Jesús, en esa misma sangre tenemos el secreto de nuestra paz continua. Porque cada vez que volvemos a caer como creyentes, aunque no deberíamos hacerlo, el remedio es el mismo. En venir en arrepentimiento delante de Dios, confesar lo que he hecho y recordar, ya no recibir al Señor Jesús en el corazón, ya lo hemos hecho, recordar que ese pecado fue pagado en la cruz. Y Él entró en ese nuevo pacto. Que el Señor nos ayude para serle fieles en medio de este mundo, en medio de este siglo XXI, como lo fue Jeremías en el siglo VII antes de Cristo. Vamos a orar para terminar. Dios y Padre, queremos darte gracias por este libro de Jeremías, por tantas cosas que tú nos has mostrado ahí. Y te damos gracias por el glorioso final que nos da, mostrándonos que el Señor Jesús vencerá sobre el mal que ahora vemos, que vale la pena estar del lado del Señor Jesús desde ya, porque Él es el vencedor. Te damos gracias por la bendición de poder entrar en el nuevo pacto que ya anunció Jeremías a través de la sangre del Señor Jesús, que fue vertida en la cruz.
Gracias, oh Padre, por la paz que ha traído a nuestro corazón esa sangre. Porque de todas estas acusaciones que lanza Jeremías, de muchas de esas acusaciones somos culpables. Pero todo ha sido pagado en la cruz. Y Padre, te damos gracias por esta bendición. Y te rogamos por los que no están en paz contigo y que están presentes con nosotros hoy. Ayúdales, oh Padre, a buscarte y a arrepentirse y convertirse y refugiarse en la obra del Señor Jesús en la cruz. Queremos encomendar nuestros corazones. Guárdanos en esta semana que ha empezado hoy, fieles a ti, sacando de nuestra vida toda cosa que tú nos muestres que está mal, confesando los pecados inmediatamente y buscando andar en tu presencia cada día. Dios y Padre, guárdanos y ayúdanos, te pedimos. Y síguenos hablando con tu palabra, aunque reconocemos que a veces nos duele. Pero también gracias por la esperanza que tú nos das en ella. Nos encomendamos a ti, por medio del Señor Jesús. Amén.